Acuérdate de lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo, que la misericordia de Dios produce en nosotros. Lucas 13 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepintáis, todos perecéis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentáis, todos perecéis igualmente. Dijo también, estaba esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos. Señor Padre mío, yo te quiero dar gracias, Señor, por el privilegio y las responsabilidades que es predicar tu palabra, Señor. Padre mío, tú sabes, mi Dios, que cuando alguien predica tu palabra, realmente son 3 tipos de mensajes que se pueden predicar. Un mensaje, Señor, de educar a tu pueblo, o un mensaje, mi Dios, que advierte y regaña a tu pueblo, o un mensaje, mi Dios, que cause tu pueblo cambiar. Padre mío, yo te ruego, Señor, que tú por favor me ayudes a predicar. Que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta semana, como muchos de ustedes, estaba viendo las noticias y estaba viendo las noticias tocante las tormentas y los tornados que hubieron en Alabama y Mississippi y creo que Tennessee también. Y el último reportaje que yo leí fueron que había más de 300 personas que murieron por esos tornados. Y miles de hogares y negocios que han sido completamente destruidos. Y realmente lo que a mí me tocó, lo que a mí me afectó, fue cuando escuché que esas tormentas estaban viniendo hacia acá, a Florida. No sé si ustedes estaban viendo las noticias, pero esas mismas tormentas estaban viniendo hacia Florida. Y estaban dando advertencia que quizás iban a haber tornados también. Gracias a Dios que nada pasó, que realmente esas tormentas perdieron fuerza y solamente tuvimos lluvia. Pero me causó a pensar en algo. Una pregunta vino a mi corazón mientras que yo estaba viendo eso y meditando en la posibilidad de que esas tormentas pudiesen hacer daño aquí. Y la pregunta es, ¿estoy yo preparado para una tragedia?
¿Será que yo estoy preparado para una tragedia? Quiero que me entiendan bien. Una tragedia no es cuando el carro no se prende por la mañana, como me pasó ayer. Una tragedia no es cuando te sientes un poco malito o una gripe. Una tragedia es algo grande que cambia a la persona para siempre. Una tragedia afecta a muchas personas. Una tragedia es lo que pasó en Alabama. Una tragedia es cuando de repente usted pierde tu casa, de repente usted pierde un ser querido, de repente algo pasa que pierdes tu trabajo, está en bancarrota y el mundo se te cae. Cuando pierdes tu salud. Si hay algo que estamos viviendo y estamos experimentando hoy día, es que estamos viendo más y más y más tragedias por más frecuencias que nunca antes en la historia de la humanidad. Eso tiene que ver con profecía bíblica. Pero es la realidad. Está ocurriendo tragedias están ocurriendo con más y más frecuencia. El huracán Katrina, el terremoto de Haití, el terremoto de Japón, los tsunamis de Indonesia, la economía, las guerras y muchas diferentes enfermedades. ¿Sabe qué? Tarde o temprano, Dios no quiera, quizás nosotros vamos a experimentar una tragedia. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para una tragedia? Yo quiero que nunca ocurra, mis hermanos, pero yo quiero que ustedes estén preparados. Preparados bíblicamente por la posibilidad de que haya una tragedia. Y no me malentienda tampoco, yo no estoy hablando de estar preparado físicamente. Aunque debemos todos estar preparados físicamente por la casualidad de que algo pase, lo que a mí me interesa más que eso es que usted esté preparado en su vida espiritual. Déjeme decirle que estar preparado físicamente, con seguro de vida, con seguro de carro, con seguro de casa, es bueno. Estar preparado con un equipaje de emergencia es bueno. Estar preparado y tener un plan cuando pase un huracán es bueno. Pero más importante que todas estas preparaciones es que usted prepare su alma para la tormenta que puede traer una tragedia en tu vida. Nuestro texto en esta mañana nos revela cómo podemos estar preparados para una tormenta, para una gran tragedia. El primer punto que les traigo en esta mañana se encuentra en el primer versículo. Y es la pregunta, ¿por qué viene la tragedia? ¿Por qué es que viene la tragedia? Miren conmigo el versículo 1 de nuestro texto. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los ¿qué? Con los sacrificios de ellos. Estos hombres estaban hablando, estaban unidos con los discípulos y le estaban haciendo preguntas a Jesús. Y le he preguntado tocante una tragedia que pasó recientemente en el tiempo de Jesús. Si los detalles no los encontramos en el texto de esta mañana, pero sí sabemos por la historia de que estos judíos de Galilea, los judíos de Galilea se conocían como judíos rebeldes. No todos, pero había un grupo de ellos que eran judíos rebeldes. Ellos se oponían al gobierno romano.
Y lo que podemos saber es que los romanos cogieron a un grupo de estos judíos de Galilea y los mataron allí mientras que ellos estaban alabando a Dios. Fue una grande tragedia, porque realmente estos judíos de Galilea, lo único que ellos estaban culpables es que vivían en ese lugar. Realmente no tenían ninguna afiliación con estos hombres rebeldes de Galilea. Pero como quiera, los romanos lo mataron a filo de espada. Y dice que fue tanta la sangre que se mezcló con los sacrificios que ellos estaban haciendo a Dios. Fue una grande tragedia para el pueblo de Israel. Y estos hombres que estaban aquí hablando con Jesús le preguntaron a él, ¿y qué de esto? ¿Por qué ocurrió esto si estos hombres eran inocentes? Sí, porque en la filosofía de los judíos, ellos pensaban que una tragedia no pasa si no es que hiciste algo indebido. Pero estos hombres eran inocentes. ¿Por qué ocurrió esta tragedia? Lo primero, mis hermanos, que yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana es que hay una naturaleza dentro de nosotros que quiere preguntar ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Tenlo por seguro que un día, Dios no quiera, pero si un día, si te pasa una tragedia, lo primero que usted va a pensar es ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me ocurrió esto a mí? ¿Qué hice mal yo que me merecí que un familiar mío se muera? O que yo pierda mi trabajo. O no tenga con qué pagar para mi casa. ¿No es esto exactamente lo que ocurrió en el libro de Job? Este es el tema central del libro de Job. ¿Por qué ocurren las tragedias? ¿Sabe que Job perdió su casa? Job perdió sus familiares, perdió sus ganancias, perdió su propia salud. ¿Y cuál fue la reacción de Job? ¿Qué fue lo que Job quería más que absolutamente nada? ¿Acaso Job le pidió a Dios por su familia que lo regresara? No. ¿Fue Job le pidió a Dios sus finanzas para que le regrese sus finanzas? No. ¿Acaso Job le pidió a Dios que le restaura su salud? No. ¿Sabe lo que Job quería más que nada? Una respuesta. Una respuesta. Es humano de nosotros pensar y hacernos una pregunta, ¿por qué me pasó esto? Es algo natural. Pero mis hermanos, yo le quiero dejarles saber que hay un gran peligro con esa pregunta. Porque sabe que nuestro Dios es soberano. Nosotros realmente no tenemos ningún derecho a preguntarle a Dios nada. No lo merecemos. Hay un gran peligro. Pero gracias a Dios que Dios sí es soberano, pero Él también es muy bueno. Él es muy bueno, mis hermanos. Oh, mis hermanos, Él es tan bueno con nosotros. Y gracias a Dios que Él no solamente dice, yo soy Dios y tienes que lidiar con lo que yo te traiga, sino que Él nos dio esta gran palabra y nos dio respuestas por qué vienen las tragedias. Y esto es la raíz del problema que tenemos, mis hermanos, es nuestro corazón.
nuestro corazón. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando Dios nos trae la tragedia? No es la pregunta, sino la actitud, el corazón detrás de la pregunta. Por eso yo pienso, mis hermanos, que es tan interesante cuando pasa una tragedia, cómo reaccionan los ateos. Los ateos, ellos preguntan por qué también. Si ellos realmente piensan que no hay un Dios, pues entonces la respuesta es, pasó porque pasó. No hay ninguna razón, no hay nada, solamente pasó porque pasó. Pero el ateo dice, ¿por qué pasó? Y muchos se atreven a culpar a Dios. ¿Por qué? Si tú crees que no hay un Dios, pues pasó porque pasó. Pues ¿sabe por qué? Porque todo hombre, es mi convicción que todo hombre sabe que hay un Dios. Sabe que no es natural cuando algo pasa tan horrible como una tragedia. Saben. Y por eso ellos preguntan por qué. No solamente eso, pero también yo me maravillo cuando escucho en las noticias, cuando algo horrible ocurre, ¿qué es lo primero que los reporteros hacen? Llaman a pastores, llaman a obispos y gente y preguntan, ¿por qué esto pasó? Hasta el sol de hoy yo nunca he escuchado un reportero traer la noticia, gran reportaje, hoy no pasó nada, tuvimos un día lindo. ¿No es Dios el mismo Dios que trajo lo bueno, el mismo que trae lo malo? Y si realmente nos ponemos a pensar y ponemos en el balance las cosas buenas con las cosas malas, las cosas buenas son más que las cosas malas. Sin embargo, el hombre se atreve a decir, ¿por qué Dios? El simple hecho de que nosotros podemos ser así es una gran misericordia de Dios. Pero preguntamos por qué con un corazón que no está agradecido de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Bueno, le voy a dar la respuesta, las razones por las cuales Dios trae tragedia a nuestra vida. Y espero que esto realmente lo prepare usted, que tenga ese fundamento bíblico. Cuando algo ocurre, usted puede pararse en la roca que es la palabra de Dios. Y no estar desamparado, no estar de un lado para otro, porque no sabe lo que la Biblia dice. La primera respuesta por la cual Dios trae tragedia a nuestra vida es porque Dios es soberano. Dios es soberano. Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció los cielos, en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Él es Dios. Él es que decide. Él es que sabe. Él sabe el pasado, como el presente, como el futuro. Un día para Él son como 1000 años. 1000 años para Él son como un día. Él es Dios, el creador de todo el universo. Él es soberano. Y su soberanía a veces trae buenas cosas y a veces trae malas cosas. No nos gusta esa respuesta, ¿verdad? Quizás hay algunos que piensan, eso no es una buena respuesta. Que Dios es soberano, que Dios es rey y Él hace lo que Él quiera. ¿Sabe lo que es eso? Esa es la soberbia que tenemos en nuestros corazones. Que no queremos aceptar que hay algo más grande que nosotros, que dice lo que va a pasar, nos guste o no nos guste. Sin embargo, cuando tenemos un hijo y él hace algo indebido,
y Él dice, tú no me gobiernas, ¿qué es lo primero que hacemos? Le caímos encima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy padre, yo soy madre, y a mí se me respeta. ¿No es así? Sin embargo, cuando algo malo pasa, esperamos que Dios nos dé una respuesta. ¿Sabe qué? Dios, como dije antes, Dios no te tiene que dar respuesta a ti. No lo tiene que dar. El hecho de que Él nos dio una Biblia y reveló algunas de las razones es una grande misericordia. Porque Él nos ama y quiere dejarnos saber que hay una razón por la cual Él hace ciertas cosas. Así que la primera razón, el fundamento de todo, es que Dios es soberano. A veces sabemos, a veces no sabemos, pero como quiera, Dios es ¿qué? Soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. La segunda respuesta por la cual Dios deja que las tragedias ocurran es porque somos pecadores. Las tragedias ocurren porque nosotros somos pecadores. Romanos 3 y el versículo 10 dice así: como está escrito, no hay que justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspidas hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el problema que nosotros tenemos. El pecado. La razón, una de las razones que hay tragedias es porque somos pecadores. Muchas veces cuando pasa algo, nosotros pensamos, pero ¿por qué? Si yo soy una buena persona. No, no lo eres. La Biblia dice que eres un sepulcro abierto. Apesta. ¿Sabe lo que debemos de preguntar cuando una tragedia ocurre? Debemos preguntar, ¿por qué no han ocurrido más tragedias? ¿Por qué no me ha pasado más malas cosas de tan vil pecador que soy? ¿Sabe que el pecado produjo dos efectos en este mundo? Dos efectos. Primero, el hecho de que somos pecadores produjo la creación de caer. La creación cayó con nosotros. Cada vez que vemos un desastre natural, el creyente debe de pensar, la primera cosa que le debe pasar por la mente es que le debemos darle gracia que no nos mandó un Salvador para redimir este mundo. Romanos 8, 18, versículo 21 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, hablando de tragedias, presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque en anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a la vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que los sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabe lo que eso está diciendo, mis hermanos? Que cuando Adán y Eva pecaron, este mundo cayó en un gran desorden. Y los desastres naturales ocurren. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado y hemos afectado nuestro ambiente. Y la razón que a veces hay terremotos, que hay desastres como los huracanes, tornados, tormentas, y nos hace daño es simplemente porque somos pecadores y hemos afectado nuestro ambiente. El pecado también produjo otro efecto, y es la ira de Dios. La ira de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:26 al 27, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos avergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Sabe lo que eso dice? Muchas enfermedades ocurren porque somos pecadores. La SIDA es un gran ejemplo. Yo sé que no sé, algunos quizás se ofenden de esto, pero ¿sabe qué? La homosexualidad, la razón que la homosexualidad, la mayor gente de esa gente tienen SIDA, ¿sabe por qué es? Por sus pecados. Los pecados que cometieron han causado que algunos tengan esa enfermedad. Yo no estoy hablando de todos, pero ahí lo dice, recibiendo a sí mismo ¿qué? La retribución a su extravío. Yo recuerdo una vez, yo tengo un familiar mío que tiene SIDA y le estaba hablando de Cristo. Y él me dijo así, plenamente dijo, yo no creo en Dios, yo no quiero tener nada con Jesús. Le pregunté, ¿por qué? Porque él me dio SIDA. Y yo dije, bueno, déjame hacerte dos preguntas, porque yo lo conozco muy bien. Dime, pregúntame. ¿Tú usabas agujas, drogas? ¿Usabas drogas de heroína, cosas que tenían que ver con agujas? ¿Sí? ¿Tú dormías con muchas mujeres extrañas? ¿Sí? ¿Sabe qué? Eso no fue Dios, eso fue sentido común. Eso fue la ira de Dios a través del sentido común que te pasó eso. Y la realidad, mis hermanos, es que muchas cosas pasan porque somos pecadores y estamos recibiendo lo que merecemos. La tragedia es que a veces eso afecta a gente que son inocentes. Pero no quita el hecho de que la realidad es que la ira de Dios cae sobre gente porque han pecado grandemente. No es lo que eso se encuentra en la historia de Israel, que esta gente se desviaron de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios les trajo? Les trajo los reinos de Babilonia, de Persia, de los romanos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Piense conmigo en esto.
¿Ustedes se acuerdan, Katrina? ¿Cuál fue la ciudad que más fue dado duro? ¿Ah? New Orleans, ¿verdad? Ese lugar donde cada año hacen cosas horribles, pecados sucios, y los celebran. Mucho, ¿cómo se dice gambling? Apostar, mucha apuesta, mucha travesura, mucho pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios mandó al huracán Katrina. No me malentienda. Yo pienso que la ira de Dios y la misericordia de Dios van mano en mano. Siempre es así. Bíblicamente siempre es así. Cuando Dios, el ángel de muerte, vino y visitó al pueblo, a Egipto, ¿qué fue lo que Dios le proveó a los israelitas? La sangre del cordero, ¿no es así? Y la gente que puso sangre sobre su puerta fueron salvos. Pero la gente que no escucharon, ¿qué pasó? Se murieron. El primer hijo se murió. Y es lo mismo con los huracán Katrina o la SIDA o cualquier otra cosa. Dios muestra la ira a los que se lo merecen, pero también muestra misericordia. ¿Cuántas iglesias no se despertaron y empezaron a ayudar a esa gente que sufrieron tanto? ¿Cuántos programas para los niños que sufren de SIDA no se han desarrollado para ayudar a esa gente en África? ¿Por qué? Porque la misericordia y la ira de Dios siempre van mano en mano. Últimamente, mis hermanos, les quiero hacer una última pregunta y es esta. ¿Por qué Dios no castiga a los malos ahora? Porque ya hemos visto que la tragedia ocurre porque Dios es soberano, porque nosotros somos pecadores, porque la creación está caída. Pero yo en ningún momento dije que Dios trae la tragedia simplemente porque una persona es malo. Y por eso Jesús, en el versículo 6 al 8 nos dio esta parábola. Dice la Biblia, versículo 6 dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo que, córtala, para que, ¿cómo es esa palabra? Inutiliza también la tierra. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la albone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Sabes que mucha gente dice, eso tiene que ver con los cristianos, de producir fruto, y si no eres cristiano no produce fruto? Pero en el contexto, eso no es lo que está diciendo. Recuerda que Dios está hablando de la tragedia, de la ira de Dios. Inmediatamente después que Él dice todo eso, Él va y da esta parábola. Así que tenemos que interpretar adentro del contexto. Jesús acaba de decir que todos nosotros merecemos tragedia en nuestra vida porque somos pecadores. ¿No es así? Mira el versículo 2. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentéis, todos, ¿qué? Perecéis igualmente. Él está diciendo, mira, todos nosotros merecemos la tragedia en nuestra vida. Entonces, eso era algo muy radical para el judío escuchar.
¿Cómo? Entonces tú me estás diciendo que la tragedia no viene porque esa persona se lo mereció. Y Jesús está diciendo, no, todos lo merecemos. Todos somos pecadores. Entonces Él le dio esta parábola. Y le dijo, mira, pues porque naturalmente la mente dice, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los malos? La gente que realmente merecen que la tragedia ocurra en su vida. Y Él le da esta parábola y le dice, mira, el hombre malo es como un árbol que no da fruto, que nada bueno sale de esa persona. ¿Y sabes la razón que Dios no manda tragedia en su vida? Porque le espera algo mucho más peor. Y Él está esperando a ver si ese árbol, si esa persona cambia y produzca fruto. El primer fruto es siempre el fruto del ¿qué? Arrepentimiento. Y el día viene que el hombre malo va a recibir la tragedia más grande de todo el universo. Va a ser lanzado en el fuego que arde para siempre. No hay una tragedia más grande que esa. Todos los días nosotros sabemos que hay gente que van para el infierno para siempre. Esa es la más grande tragedia de todo el mundo, de toda la historia. Y Dios es tan bueno que Él no corta el árbol, sino que lo deja crecer a ver si un día produce fruto. Todo el mundo de pies, toda cabeza inclinada. Todo ojo cerrado. Yo sé que estamos aquí entre familia. Yo creo que los conozco casi todos ustedes. Pero realmente yo no conozco su corazón. Yo no sé qué está en su corazón. No sé si quizás usted ha producido el fruto del arrepentimiento. Así que yo le voy a dar una gran oportunidad. Que si no está seguro de su salvación, si no está seguro que usted está produciendo fruto, que hoy sea el día agradable que usted pueda ser salvo. Yo no quiero que usted sufra la más grande tragedia que un hombre puede pasar, escuchando mensaje tras mensaje y nunca ha sido salvo. Eso sí que es una tragedia. Así que quiero que por favor, si hay alguien aquí que no sabe si es salvo, levante su mano ahora y déjeme orar por usted. Voy a contar hasta 3. Y si no veo una mano levantada, pues entonces voy a saber que estoy entre creyentes. 1, 2, 3. Bien. Bueno, mis hermanos, yo les quiero retar que oren. Porque ¿sabe lo que la vida cristiana es? O está entrando en una tormenta o está saliendo de una tormenta. Si no está en una tormenta ahora, pues ore que Dios te prepare el corazón para lo que viene. Y si estás en una tormenta, pídale a Dios que te ayude. Pide al otro hermano que ore por ti. Déjeme decirle que cuando mi abuelita estaba enferma, yo conocí el poder que hay en gente orando por uno. Así que te ruego, coja un hermano y empiece a orar. El altar está abierto.